Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Los problemas que se ignoran con el tiempo empeoran. Si te acosan las deudas, estás haciendo pagos mínimos o dejaste de pagar, ingresa a latincredits.com. Reparamos tu crédito, aumentamos tu credit score y te conseguimos préstamos para lo que quieras. Y por solo $4.99 revisamos tu crédito y te damos un análisis gratis. Latin Credits te ayuda. Habla con nosotros. Haz una cita online en latincredits.com. El lado humano del credit score. latincredits.com. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Otro domingo más estamos con vosotros en este domingo de mediados de noviembre, que para cuando nos demos cuenta casi habrá acabado, pero como las fechas son las fechas, pues vamos a hablar de un tema importante. Como os acordaréis, la semana pasada empezamos un recorrido por aquellas autonomías que de una u otra manera pues están gobernando grupos que no son del Partido Socialista, concretamente de las 6 autonomías que corresponden a otra manera de hacer política. Y hoy pues vamos a hablar de una autonomía importante, quizás la autonomía más grande de España en cuanto a extensión, y vamos a hablar de sus presupuestos, de su política económica y demostrar de alguna manera que hay también otras formas de llevar a cabo la política, con bajadas de impuestos, con intentos de que la prosperidad llegue a esas tierras de nuestra España. Para ello vamos a hablar con el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos López Carriedo, con quien disertaremos a lo largo de esta tertulia, junto con nuestros habituales Miguel Ángel Paniagua, Víctor Píriz, Jordi Benítez, que como todos sabéis es el responsable económico del diario El Debate, y con nuestra Alicia García, que además se da la circunstancia de que fue consejera en un gobierno junto con Carlos. ¿Es así o no, Alicia? Así es, fue un magnífico consejero que lo sigue siendo, y yo ahora desempeño mis labores en el Congreso, y la verdad que fue un lujo compartir mesa de gobierno con Carlos. Es el único elogio que te permito esta mañana, porque a partir de ahora te doy a la cabeza, ¿eh? Aunque seáis de la misma región, vamos a hablar claro, largo y tendido de Castilla y León, una maravillosa región en la que se están presentando los presupuestos autonómicos. Don Carlos, buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, gracias. Efectivamente, Eugenio, la región más extensa de España, y prueba de ello es que ahora me pillas viajando de un lado a otro de la comunidad, y por eso me conecto desde el coche, que no estoy ahora, que quizás es un poco incómodo para la grabación que hacéis, pero también refleja que estamos hasta desde el coche trabajando. Y también saludo a todas vuestras personas del Café de Economía, y especialmente a Alicia, que está con nosotros. Pues gracias desde Café de Economía, porque un consejero que además de viajar de un lado a otro para llegar, supongo que a Valladolid, a su casa, después de una larga jornada de trabajo, tenga un ratito para hablar con Café de Economía
y hablar de algo tan importante como es Castilla y León. Se están en este momento empezando a hablar de los presupuestos de la comunidad autónoma y se está empezando a ver las posibilidades que hay para que Castilla y León siga con su halo de prosperidad e intentando salvaguardar este daño que nos ha causado la pandemia por un lado y la mala gestión económica por parte del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuáles son un poco los ejes de estos presupuestos y cuáles son las pretensiones de Castilla y León de cara al 2022, que es el año sobre el que vamos a hablar hoy? Pues efectivamente, la gran prioridad es la recuperación económica. Queremos que el año 2022 sea el año en que superemos el nivel de actividad que tuvimos justo antes de la pandemia y ahí hacemos el principal esfuerzo. Son más de 2.000 millones de euros en inversiones en este presupuesto, un crecimiento de más del 26%. Lógicamente también tenemos una prioridad que tenemos en esta tierra, es la calidad de los servicios públicos. Ya el año pasado, como consecuencia de la pandemia, alcanzamos un techo histórico en gasto en servicios públicos y este año lo reforzamos y lo consolidamos. Tenemos una pasión por el mundo rural, por la lucha contra la despoblación y también por la modernización de nuestra tierra, por la transformación de Castilla y León desde todos los puntos de vista y por eso son las prioridades. Para eso el presupuesto es un presupuesto que hace un especial esfuerzo por las inversiones, pero también por la bajada de impuestos para apoyar la actividad económica y para apoyar el mundo rural de Castilla y León. Muy brevemente, se habla de la posibilidad de que Castilla y León tenga dificultades para aprobar los presupuestos. ¿Es así o no? ¿O hay voluntad de negociar hasta un determinado punto? ¿Qué perspectivas hay con respecto a los presupuestos de Castilla y León? Pues es verdad que este es un gobierno de coalición, que hemos sido capaces de pactar y de plantear un buen proyecto de presupuestos que ya hemos entregado en las Cortes de Castilla y León, pero también es verdad que no tenemos garantizado el apoyo parlamentario y estamos dialogando con todos los grupos políticos. Primero, porque tenemos un buen presupuesto, que esto es lo más importante. Si no hay un buen presupuesto es muy difícil convencer a ningún grupo de que lo apoye. Segundo, vamos a hacer el esfuerzo para intentarles convencer a todos de que merece la pena prolongar esta tarea de modernización de nuestra comunidad. Y lo tercero, estamos con la mano tendida, con la mano abierta para alcanzar acuerdos, para sumar a más grupos políticos y, por tanto, para alcanzar el respaldo suficiente para poder aprobar este presupuesto. No depende solo de nosotros, pero nosotros hacemos el mayor esfuerzo para que eso se pueda hacer. Pues como hay dos compañeros de tertulia que son de Castilla y León y otros de otros lugares, abro ya la tertulia para que quien quiera empiece a preguntar o a hacer un comentario con el consejero y que empecemos a desmembrar cuáles van a ser un poco las políticas de Castilla y León de cara a 2022. ¿Quién empieza? Venga, yo. Muy brevemente, porque Carlos tiene muchas cosas. Si te parece, mientras que entra Carlos, Miguel Ángel y yo os podemos contar un poco cómo está la fase de negociación presupuestaria en el Congreso, sí, si quieres, porque yo creo que a los espectadores les puede interesar cómo el bloque de gobierno, el bloque de Podemos, sí, y PSOE, que cuando estaban en la oposición eran los adalides de la libertad y los adalides de la transparencia y todo, bueno, pues nos están llevando a una tramitación presupuestaria de nuevo express, de nuevo recortando los tiempos de intervención, de nuevo vetando enmiendas importantes para todos. Bueno, pues un poco la forma de actuar del Partido Socialista cada vez que está en el gobierno. Miguel Ángel. Sí, así es. Hoy nos han intentado, al final hemos podido negociar en la mesa de portavoces, nos querían quitar de en medio 620 enmiendas de las 2.000 que habíamos presentado. Al final hemos podido conseguir que nos las dejen enmendar porque no interpretan bien una parte de la ley de presupuestos por la utilización del fondo de recuperación y resiliencia. No tenemos ninguna opción de nada. O sea, ellos van a la mesa, a la ponencia con todo hecho, no se habla de nada, no se discute nada, no se negocia nada. Han venido hoy con unas enmiendas del Partido Nacionalista Vasco, de las que están negociando con ellos para aprobar los presupuestos. Los demás como si no hubiéramos estado allí. Podría decirse que los socios de Pedro
Pedro Sánchez son insaciables. Hemos recuperado al consejero y hemos recuperado también a No, lo dicen Alicia. ellos. Se puede decir, no, lo dicen ellos, que son insaciables. Entonces, consejero, nos estaba explicando un poco cuáles van a ser las políticas de Castilla y León. Continúe, por favor. Sí, saludo también a Miguel Ángel, que antes no le cité, y también es no solamente de esta tierra, sino paisano de Palencia. Efectivamente, nosotros tenemos un claro compromiso con las políticas de libertad, y en eso yo creo que todos los partidos populares en toda España y en los gobiernos del Partido Popular hay una clara diferencia. Nosotros tenemos una apuesta por la bajada de impuestos. Este año, como es sabido, asumimos ya el compromiso de eliminar, que era una de las promesas del presidente Alfonso Fernández Mañueco, de eliminar en Castilla y León el impuesto de sucesiones y donaciones. Nos parecía un impuesto injusto, que retrasaba las inversiones, que gravaba 2 veces la obtención de una renta y que desincentivaba en definitiva la actividad productiva. Este compromiso de Alfonso Fernández Mañueco ya es efectivo. Hemos eliminado ya este año 2021 este impuesto de sucesiones y donaciones, y lo que hacemos ahora es todavía profundizar más en estas políticas para la libertad. Lo que estamos haciendo, para haceros una idea, es reducir el tipo de gravamen del impuesto de transmisiones patrimoniales cuando lo que se grava es un bien inmueble, afecta una actividad productiva en el mundo rural. En vez de pagar el 8%, se pagará solo en Castilla y León el 2%, un ahorro del 75%. Reducimos a la mitad el impuesto de transmisiones patrimoniales por la adquisición de una explotación agraria cuando estemos hablando de agricultores que se dediquen a esa actividad con carácter principal, lo que nos permite también seguir apoyando fundamentalmente al mundo rural, y hacemos una deducción muy importante de las tasas de caza y pesca, que es una actividad productiva muy importante para el mundo rural de nuestra comunidad autónoma y que nos puede generar también empleo y riqueza en esa actividad productiva. En definitiva, más libertad nos puede traer más crecimiento económico a su vez es más riqueza, más empleo. Esta es la apuesta que hacemos también todos los gobiernos de esta libertad del Partido Popular y también la que hacemos desde Castilla y León. Jordi, ¿qué le comentarías o preguntarías al consejero? Bueno, muy buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por asistir. Yo que me interesaba especialmente el sector de la automoción, que es fuerte en Castilla y León, y bueno, ahora tiene muchos frentes, ¿no? Por un lado, bueno, está toda la crisis de suministros que le está sacudiendo de una manera muy fuerte, y luego está pues también el debate de la reforma laboral. Bueno, la automoción ha sido de los sectores que mejor se ha adaptado y que más partido ha sacado de la reforma laboral, ¿no? Bueno, en este sentido, no sé cómo veis desde vuestra comunidad este sector, o sea, que cómo veis, cómo podéis hacer para cuidarlo, bueno, que estáis haciendo de hecho, ¿no? Para cuidarlo más, ¿no? O sea, para que persista su importancia en la región. Pues efectivamente, este es un sector vital para Castilla y León. Castilla y León es la región líder de España en capacidad de producción de automóviles. Somos los líderes también en la industria auxiliar del automóvil, y es un sector que está sufriendo mucho, no solo por la falta de suministros de algunas piezas esenciales, sino por unas políticas del gobierno de Pedro Sánchez contrarias también a la actividad del sector. Cuando se habla todos los días de la subida del impuesto de matriculación, de la subida del precio de los combustibles mediante figuras impositivas, ahora lo último es crear nuevos impuestos por la circulación por las carreteras, lo que se ha llamado esta tarifa, pero en definitiva esos peajes generalizados, pues al final lo que hacen es retrasar la decisión de compra de muchos ciudadanos de un vehículo, que no ven claro el horizonte, creen que se penaliza en exceso el sector y corremos el riesgo de matar esta gallina de los huevos de oro. Nosotros justo todo lo contrario, creemos que es un sector al que hay que apoyar, al que hay que defender. Nosotros tenemos programas muy claros de colaboración con el sector, incluso desde la perspectiva de los fondos europeos. Entendemos que Pedro Sánchez plantea estos fondos europeos como políticas ideológicas, es decir, querer decir al sector del automóvil lo que tiene que hacer. Nosotros es todo lo contrario, queremos escuchar al sector del automóvil y apoyarle en aquello que necesita. Es una política radicalmente contraria, apoyar al sector productivo, escuchar, y desde la libertad estamos aquí para que el sector decida y para que las administraciones apoyen, no para que las administraciones decidan y el sector sea un mero comparsa de estas decisiones ideológicas o políticas de los gobiernos. Recuperada Alicia, ¿qué le plantearías al consejero?
Pues mira, le haría una pregunta, porque yo ya le he escuchado en alguna ocasión y yo creo que se lo han reivindicado al presidente Sánchez desde el gobierno de Castilla y León, y es que, Carlos, tengo entendido que bueno, en el presupuesto del año 20 se asignó un fondo COVID de 16.000 millones de euros, creo que fueron. En los presupuestos generales actuales, los vigentes, creo que eran 13.000 o 13.500 millones de euros para cubrir esencialmente temas sociales, de sanidad, educación, en fin, pues servicios sociales y el sobrecoste, sobre todo, que había supuesto para las comunidades autónomas, pues todos estos temas, fruto de la pandemia, ¿no? De la propia gestión de la pandemia y el gasto que ha supuesto extraordinario para las comunidades autónomas tener que gestionar en los ámbitos sociales, ¿no? Tengo entendido, y espero que nos lo aclares, que en los presupuestos para el año 2022 pues hay cero pelotero. Entonces, si esto es así, pues dinos un poco cuál es la visión de Castilla y León y la reivindicación que estáis haciendo en este sentido. Efectivamente, como tú bien dices, y de la lectura del presupuesto del Estado se desprende, lo que ha hecho Pedro Sánchez es eliminar totalmente ese fondo COVID y, por tanto, dar un mensaje a quienes gestionamos esos servicios públicos de que tenemos que hacer recortes y volver a unos presupuestos previos a la pandemia. La pandemia no ha acabado en España, no ha acabado en Castilla y León. Los costes seguimos manteniendo muchos de ellos. En sanidad estamos ahora en la tercera dosis de vacuna. Lógicamente, en educación vamos a mantener a lo largo del próximo año 2022, por lo menos en este curso académico, pues esa duplicación de aulas. Tenemos 1.300 docentes más para garantizar la distancia en nuestras aulas y queremos seguirlo manteniendo. Y, por tanto, esta idea del gobierno socialista y de Podemos de querer eliminar todos los gastos previos a la pandemia, de querer reducir los gastos sociales, no se corresponde en modo alguno con nuestra forma de entender el servicio al ciudadano. Nosotros nos hemos comprometido a mantener los servicios de calidad en Castilla y León, tengamos o no tengamos financiación, y también a exigir al gobierno este fondo COVID. Somos muchas las autónomas esta visión y esperamos ser escuchados por parte del gobierno. Incluso creo que hay alguna enmienda planteada en este sentido en el Congreso, pero también he visto que el gobierno pretende vetar estas enmiendas para que no puedan debatirse y, en definitiva, dejar sin financiación a estos servicios públicos esenciales. Dejar sin financiación a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales es no apostar por unos servicios que es garantía de calidad, es garantía también de oportunidades y es garantía de igualdad. Y los que apostamos por la libertad, pero también por la igualdad y también por la promoción social a través del sistema educativo, no podemos entender que estos fondos tengan que recortarse como propone el gobierno. Consejero, si hay algo importante aparte de la automoción en Castilla y León, es el hecho de la agricultura, la importancia que tiene la agricultura. Y en este momento pues está a punto de terminar de negociar algo tan importante como son los fondos PAC, que de alguna u otra forma van a ser decisivos para el desarrollo económico de Castilla y León. Desde esa perspectiva, ¿qué se espera de los fondos PAC y qué se espera de la agricultura como uno de los sectores claves de Castilla y León en el año 2022? Pues efectivamente, nosotros estamos colaborando con el gobierno, porque en la medida en que podamos hacer algo es apoyar al gobierno en que plantee una posición fuerte de España para que no se pierda ni un euro de los fondos PAC. Aquí vamos a ser muy leales, pero también es un sector en el que estamos viendo que hay algunas decisiones ideológicas del gobierno que ponen en riesgo el futuro del sector cuando se criminaliza, por llamarlo de alguna forma, algunos sectores productivos como el sector de la remolacha, como el sector de la ganadería, como el sector de la carne. Pues lógicamente se pone... O al sector del vino no se le ayuda a quitar aranceles, ¿no? Efectivamente, son sectores sobre los cuales una parte del gobierno no solamente ha puesto la crítica, sino que hay anuncios que pagamos con los impuestos de todos para disminuir los consumos de esos productos que son tan necesarios dentro de una dieta equilibrada. Por otra parte, luego estamos viendo que algunas políticas en relación con una defensa equivocada, por ejemplo del lobo, pues pone en riesgo el futuro de muchas explotaciones ganaderas que en Castilla y León hemos sabido compatibilizar esta biodiversidad con el apoyo a la ganadería. Por tanto, nosotros reivindicamos el futuro de los ganaderos, el futuro de los agricultores y una PAC con suficiente financiación. Queremos apoyar al gobierno en la defensa de esa PAC fuerte, pero también queremos exigir que hay que defender el sector, y defender el sector también supone apoyar
poner en valor, reconocer el protagonismo de agricultores y ganaderos en hacer productos saludables, en hacer productos de gran calidad alimenticia y en hacer productos necesarios dentro de lo que es una dieta equilibrada, que es la dieta mediterránea, que es la que defendemos también en el conjunto de España. Víctor o Miguel Ángel o Jordi, ¿quién queréis preguntar o hacer algún comentario? Yo quería preguntarle, porque hablaba además, Carlos, de, bueno, bienvenido, lo primero, me alegra mucho verte por aquí, que hablabas de los presupuestos ideológicos del gobierno, y yo quería plantearte un poco, pues, vuestras medidas no van encaminadas a ningún proyecto ideológico, no tienen nada que ver con la política, tienen que ver con la realidad, y tiene que ver, o la sensación que yo tengo es que tiene que ver con objetivos claros, que es cuidar a la gente, apoyar a la gente que tiene que tirar del carro, a los emprendedores, a las empresas. Es decir, que son presupuestos para generar bienestar de todo tipo, riqueza, bienestar social, servicios públicos, etcétera, etcétera. ¿Tú considerarías un poco esa diferencia entre vuestros presupuestos en Castilla y León y los presupuestos generales del Estado? Son presupuestos muy distintos. El nuestro es un presupuesto que baja impuestos, el del Estado lo sube. El nuestro es un impuesto que apuesta por la actividad productiva, es un presupuesto que apuesta por el empleo, por el crecimiento. El presupuesto del Estado estigmatiza a los que tienen iniciativas, a los que tienen proyectos, pero más allá de que nosotros, es verdad, como dices acertadamente Miguel Ángel, nosotros apostamos por el servicio a la gente y podríamos entender que son presupuestos de gestión, también detrás de eso hay ideología, que es la ideología que defendemos nosotros, es la ideología del protagonismo de la sociedad, es la ideología del papel de las personas como protagonistas de la transformación social, es la ideología del papel de la empresa y de los trabajadores como protagonistas de ese proceso de modernización y, por tanto, donde el sector público está para ayudar, no para intervenir, no para sustituir. Estamos aquí para acompañar y sobre todo, para no estorbar en esas iniciativas sociales, en ese protagonismo del conjunto de los ciudadanos. Y, por tanto, es verdad que nosotros pensamos sobre todo en las personas, pero también pensar en las personas tiene una parte de ideología, que es creer que el protagonismo de la sociedad corresponde a las personas y no a los políticos. Víctor o Jordi. Sí, Eugenio. Carlos, hoy publicaba Jordi en el debate que los hombres de negro de Bruselas vuelven a España con los fondos europeos. Una de las condiciones que vienen en el Operational Arrangement, una de las condiciones que ha puesto la Comisión Europea, es ese control exhaustivo de los fondos. Vosotros desde Castilla y León, bueno, he visto que hay fondos europeos, que hay fondos de mecanismos de transformación y resiliencia en vuestros presupuestos, pero ¿cómo veis primero la discrecionalidad de esa entrega de los fondos? Y como Madrid también os sentís perjudicados, o como Extremadura os sentís perjudicados en ese reparto. Y segundo, ¿cómo vais a hacer para maximizar el impacto en vuestra economía regional de esos fondos y el uso eficiente de esos fondos, y que esos hombres de negro, cuando vengan a Castilla y León, bueno, pues se vayan con las manos vacías, que no se lleven ningún euro de certificado? Pues efectivamente, esta es la oportunidad. Los fondos europeos sobre todo son eso, una ocasión para la modernización, para la transformación de nuestra comunidad, el cambio que necesita nuestra estructura productiva también. ¿Qué dos defectos vemos sobre todo en la política del gobierno de Pedro Sánchez en relación con los fondos europeos? El primero es que se están utilizando por Pedro Sánchez como si fueran fondos suyos, como si fueran fondos que se tienen que utilizar por el gobierno para pagar favores políticos, para pagar apoyos parlamentarios y no para distribuirlos en condiciones de igualdad entre todos los territorios. Estos fondos tienen que llegar a las personas, a los ciudadanos, a las empresas. No tienen que servir para pagar apoyos parlamentarios o para consolidar opciones de gobierno. Y el segundo problema que vemos es que detrás de estos fondos hay mucha ideología de partido, de quien piensa que los fondos tienen que servir para construir una sociedad de acuerdo con un modelo ideológico que puede tener el gobierno, y no tienen que servir, como pensaríamos nosotros, para que sea fondos que lleguen para aquello que la sociedad desea hacer. Y por tanto estos fondos tienen que llegar a las empresas y a las personas para hacer lo que las empresas y las personas tienen proyectado, y no para hacer aquello que el gobierno cree que debe hacerse. Jordi.
En esta línea de los fondos europeos, bueno, se suele hablar mucho de la cantidad de proyectos que tiene cada región y demás, ¿no? Pero a mí me gustaría si nos pudieras destacar, no sé, los 2 o 3 más ambiciosos, más importantes, más atractivos que tengáis y que esperéis financiación de los fondos europeos para ello. Pues efectivamente, yo si tuviera que quedarme solo con 3, lo primero, es muy importante, que estos recursos lleguen a las pymes, a los autónomos y a las empresas para sus proyectos de modernización, de transformación, de digitalización, de economía sostenible. Esto es muy importante, que esto llegue a la gente, que llegue a las empresas para aquello que las empresas quieren. Lo segundo, tendría que llegar al territorio. Por tanto, es una oportunidad para el mundo rural, para la lucha contra la despoblación. Ojalá sirva para la conectividad de todo el territorio de Castilla y León, de Europa, que sea útil, lógicamente, para reducir los desequilibrios que existen entre el ámbito urbano y el ámbito rural en toda la Unión Europea. Y el tercer gran objetivo, si pudiera elegir un tercer gran objetivo, es que sirvan para la modernización de la forma de prestar nuestros servicios públicos, para que estos servicios públicos que hoy son de mucha calidad en Castilla y León, pues sirvan para abordar esos nuevos desafíos, esas nuevas realidades que tenemos ante nosotros, para modernizar las formas que nos prestamos, para digitalizar los servicios que damos a los ciudadanos y, por tanto, para que a su vez seamos cada día más eficaces en unos servicios de calidad. Alicia, pregunta o comentario. Bueno, en cuanto a los fondos europeos, consejero, la verdad que a mí no me queda nada claro finalmente qué va a hacer el gobierno y qué van a hacer las comunidades autónomas, porque yo creo que hay proyectos, se han presentado proyectos, pero realmente a mí me suena bastante raro, y sobre todo lo que se oye. Hoy yo estaba con una persona, un alto cargo de la Comunidad de Madrid, y me decían que las directrices de reparto las estaba poniendo los ministerios, el Gobierno de España. En este caso todavía no habían firmado el convenio con el Ministerio, por ejemplo, de Derechos Sociales, que se habían repartido fondos europeos desde el Ministerio de Inclusión a unos ayuntamientos y a algunas comunidades, pero no a todas, sin pasar por conferencia sectorial. Quiero decir que me parece a mí que al final, Sánchez tiene estos fondos europeos, los va a repartir discrecionalmente a su medida, de una manera ideológica, y que los compromisos que pueda adquirir Castilla y León con esos fondos, o cualquier otra comunidad autónoma, yo pienso que están un poquito en el aire, porque al final, si ellos te dicen que te lo tienes que gastar en esto, que a ellos les viene bien, pero igual quizá no encaja bien en las necesidades o las demandas que pueda tener la comunidad, y aún menos los castellanos y leoneses, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaría que nos aclararas un poco también si estos fondos, porque lo que sabemos es que no se han ejecutado, el gobierno no ha ejecutado prácticamente, y lo poco que ha ejecutado en este ejercicio 21 es porque lo ha transferido a las comunidades autónomas, y al final los van a pasar los fondos y os van a pasar el problema, porque ellos dirán, ya lo tienen las comunidades autónomas, que sean ellas las que digan qué proyectos o qué hacen, ¿no? Y con la dificultad esa de que hay que justificar, hay que licitar, bueno, la parte de tramitación de cada proyecto que se vaya a desarrollar. Alicia, por rematar la faena de lo que estás diciendo, en el memorándum que se hizo público el pasado miércoles, en el que se hablaba de las condiciones del contrato que había firmado el gobierno con Europa, resulta que se hablaba de que este año iban a repartir 27.000 millones, pero la cifra real son 20.000. Simplemente era un apunte, consejero. Y los desembolsos que van a recibir son de 20, que han solicitado son de 20.000. Y ya ha dicho la ministra que si son capaces de ejecutar más de 20.000, pues irá a deuda. Ellos no tienen ningún problema. O sea que sabemos que irá a deuda. Consejero. Sí, efectivamente, lo habéis explicado muy bien. Estamos hablando ante fondos que piensa Pedro Sánchez que es una ocasión para eternizarse en el gobierno y, por tanto, para pagar apoyos y precios políticos. Hemos tenido un caso muy reciente donde, de forma absolutamente discrecional, el gobierno ha hecho un reparto con una subvención directa solo a 4 comunidades autónomas de unos fondos, sin dar ocasión a que participemos los demás. No es ninguna casualidad, porque estamos hablando de un pago político al PNV, de un pago político a Bildu por los apoyos parlamentarios, porque hay un dinero para País Vasco, un dinero para Navarra,
que no es tanto que llegue a los vascos y a los navarros, es que llega para hacer ese pago a PNV y a Bildu, y luego 2 comunidades autónomas exclusivamente del PSOE, excluyendo a todas las demás. No es normal que con 17 comunidades autónomas de España haya unos fondos que se distribuyan solo entre 4 sin dar oportunidad a los demás a que los conozcamos, a que presentemos proyectos, y es natural que como nos hemos quejado todos los demás. Me pone la pregunta siguiente en la boca. ¿Qué pasa con la financiación autonómica? ¿Qué espera Castilla y León de la financiación autonómica que va a ofrecer Sánchez y qué es lo que demanda? Bueno, pues hay una cosa muy sencilla, que es parecida a la anterior, que la financiación autonómica se decida entre todos y participemos de todas las comunidades autónomas de forma multilateral. Nos da un poco de miedo ver que haya alguna mesa de negociación solo entre el gobierno y alguna comunidad autónoma, y que en esa mesa de negociación con algún partido de alguna comunidad autónoma se está hablando de lo que es de todos. Yo creo que es muy importante poner de manifiesto que aquello que afecta a todos los españoles lo tenemos que decidir entre todas las comunidades autónomas, y no sería lógico que se pactara entre el gobierno y el partido que gobierna en una comunidad autónoma y se nos obligara y se nos extendiera a todos los demás. Me estoy refiriendo a que hay una mesa de negociación bilateral entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña, entre Esquerra Republicana de Cataluña y el gobierno, y que ahí puedan ver estas cuestiones, puedan decidirlo y nos puedan aplicar a todos lo que solo deciden entre 2. Víctor, sí, siguiendo con tu pregunta, porque creo que para Castilla y León, yo soy extremeño y para nosotros es exactamente igual. El problema es el mismo. Vuestra despoblación es 25,34 habitantes kilómetro cuadrado, la nuestra 25,41. Sois los que menos densidad de población tenéis por muy poquito. Estamos ahí. ¿Eso qué supone? Supone que el coste cada año más de mantener los servicios sociales, de mantener la sanidad, de mantener los pueblos vivos es más, y la educación es cada vez más importante y más caro. Y vosotros, por otra parte, vuestra apuesta es por el mundo rural. Desde que ha empezado la tertulia, habrás dicho mundo rural y habrás dicho despoblación 10 veces o 15 veces. Creo que es vuestra pasión, es vuestro principal problema, y lo tenéis claro y lo tenéis focalizado. Mi pregunta es, ¿qué criterios va a defender principalmente en esa previsible, que yo, Eugenio, no estoy de acuerdo? No creo que Pedro Sánchez vaya a abrir este melón. Yo creo que Pedro Sánchez este melón de la financiación no lo abre porque no tiene esa prisa por parte de sus socios preferenciales, como dijo el otro día Rufián. Cierro paréntesis. Y si se descuida con los socios, les quitan hasta el Cordero de Burgos aquí a los de Castilla y León, o sea que cuidadito, ¿no? ¿Qué criterios creéis vosotros que deben de ponderarse más, que no se están ponderando ahora? No sé si tenéis análisis hechos, estudios hechos, seguramente sí. ¿Qué vais a defender? Bueno, vamos a defender la igualdad entre todos los españoles, y por tanto que todos los españoles reciban el mismo nivel de servicios públicos, vivan donde vivan, y por tanto que la financiación atienda a la diferencia de coste en la prestación de estos servicios públicos. Para prestar servicios públicos a personas que viven en el territorio, pues todo el mundo sabe que no es igual de costoso el que este servicio se preste en una población envejecida y dispersa. Por ejemplo, si hablamos de la sanidad, que esta población sea una población joven y concentrada, y por tanto, para que estos servicios lleguen con calidad al mundo rural, necesitamos que se garantice este coste en la prestación de los servicios. Y luego, en segundo lugar, no podemos olvidarnos que una parte de los servicios que prestamos tienen que ver no con las personas, sino con el territorio. Nosotros tenemos pues el 19% de la superficie forestal de España. Tenemos que luchar contra los incendios forestales en un patrimonio de todos los españoles. El de Ávila está, y que han pasado ¿cuántos días, Alicia, que tú lo pones todos los días? 88. 88 días y no se sabe nada, como en La Palma, que tampoco se sabe, pero en Castilla y León, concretamente lo de Ávila, que Alicia lo pone todos los días en redes sociales, 88, y no se supo más, ¿no? Efectivamente, aquí el único que ha puesto dinero es la Junta de Castilla y León, que también mantenemos pues un buen número de kilómetros de carreteras autonómicas, muchos bienes de interés cultural, en definitiva un patrimonio que es de todos, porque nuestro patrimonio forestal, nuestra biodiversidad, nuestras carreteras, nuestros bienes de interés cultural es de todos los españoles, y lo mantenemos desde Castilla y León, y por tanto son unas inversiones que hacemos en el territorio. Ahí lógicamente
son variables vinculadas al territorio lo que justifica este gasto, y luego en aquellos servicios que prestamos a las personas, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, no podemos olvidar que los prestamos a las personas con las circunstancias de estas personas, que en algún caso es dónde viven, dispersas en el territorio, y en otro caso es qué edad tienen y por tanto qué coste tiene prestarles esos servicios. Por tanto, este tipo de variables territoriales tienen que ser contempladas necesariamente, no porque se favorezca con ello a Castilla y León, sino para garantizar la igualdad entre todos los españoles. Jordi o Miguel Ángel. A ver, cualquiera de los dos que... Bueno, yo quería, porque otro de los sectores que tiene que ver mucho con el mundo rural y con la tierra es la industria agroalimentaria, que es la otra gran industria de nuestra comunidad. Y quería saber, porque bueno, el año pasado con la pandemia parece que hubo tuvieron un volumen de ventas interesante, porque bueno, la gente al final la alimentación sí que podía comprar y incluso comprábamos más de lo normal, pero este año también con el tema de las materias primas, la subida tan grande de las materias primas y tal, quería saber un poco cómo ves el sector agroalimentario de nuestra comunidad, y además si también van a estar dentro de los fondos de recuperación y resiliencia, porque yo creo que hay proyectos interesantes para el futuro y para el desarrollo de esta industria. Efectivamente, si algo se ha mostrado necesario durante la pandemia son todos estos productos agroalimentarios que llegaban a nuestras casas y nos han mantenido, por tanto, con este servicio, que nunca nos cansaremos, evidentemente, de agradecerles el trabajo que han hecho para que los demás pues pudieran disponer de los mismos. El principal valor de la industria agroalimentaria de Castilla y León es la calidad de estos productos que tenemos. Es verdad que durante la pandemia se han puesto en valor y yo creo que tienen un futuro extraordinario por delante. Pero es verdad que nos enfrentamos ahora todavía a algunos desafíos. Es verdad que durante la pandemia se vendieron mucho más en los supermercados, pero no llegaron al canal Horeca, con lo cual no ha sido homogéneo el comportamiento de todos los sectores. Aquellos más vinculados al canal Horeca pues han sufrido mucho más. Y luego, en segundo lugar, el coste de las materias primas les está afectando de forma muy relevante. Ha aumentado el precio de los fertilizantes de una forma drástica, está aumentando el precio del combustible tan necesario en los tractores, está aumentando, en definitiva, muchos inputs agroalimentarios que son imprescindibles y que van a hacer seguramente necesario que se traslade al precio final de venta de los agricultores pues este incremento en el coste para no poder eliminar estos márgenes que a veces hemos vivido en el pasado, y por tanto desde aquí vaya nuestra mayor solidaridad a los agricultores, a los ganaderos y a la industria alimentaria, que sin duda pues están viendo muy perjudicados de este incremento del IPC en el conjunto de España. Jordi, cuando quieras. Bueno, por tocar un tema distinto que no ha salido, me gustaría contaros un poco. Bueno, has hablado un poco de la recuperación después del COVID, pero bueno, por si podías hablar un poco más y recuperación económica, y luego también en concreto, pues no sé, el turismo, ¿no? O sea, cómo se ha comportado este verano. Bueno, está claro que es una comunidad con un patrimonio artístico muy importante, ¿no? Aunque queda un poco más lejos, pues está ahí la Semana Santa, que también es importante para Castilla y León, ¿no? O sea, ¿cómo se va recuperando la comunidad en este sentido? ¿Cómo ha sido la afluencia de turistas? ¿Se va mejorando? ¿Y qué perspectivas tiene? Bueno, pues hemos reforzado esta posición que tenemos de liderazgo en el turismo de interior. Quizá durante la pandemia se ha visto todavía más la necesidad de que sea así. Hemos visto también, ahora lo comentaba este fin de semana, algún importante medio de comunicación nacional, cómo se ha dado en llamar la España apretujada, a esa parte de la España donde tanta gente vive junta y donde esta España acogedora pues empezamos a recibir más gente. Lógicamente una parte de nuestro turismo no es un turismo internacional, no es un turismo extranjero, y por tanto ese turismo de interior ha sufrido menos que el turismo internacional y ha vuelto a sus raíces, ¿no? Y yo creo que tenemos un extraordinario futuro en esto que nosotros ofrecemos, que es un turismo activo, un turismo de cultura, un turismo de calidad, un turismo respetuoso con la naturaleza, un turismo, en definitiva, que disfruta de la gastronomía. Y yo creo que en ese contexto, el hecho de que sean muchas las personas que cada día más visitan a Castilla, que ofrecemos una alternativa a ese tradicional turismo de sol y playa, yo creo que tenemos aquí la ocasión de seguir reforzando estas bases que nos han hecho fuertes, y ojalá podamos seguir manteniendo después de la pandemia pues algunos de los incrementos que hemos tenido en este nuevo escenario.
Consejero, hay que decirlo, y en su provincia concretamente, también el turismo que acude a Castilla y León, concretamente a Palencia, a cazar y demás, es un turismo interesante, importante, que parece que se quiere esconder a veces, pero es un turismo que genera una gran cuantía económica, ¿no? Alicia, cuando quieras, pregunta, por favor. Bueno, sí que me interesaría saber, dado que hemos hablado de la subida de los precios de las materias primas, como la subida de la luz, de la energía, entiendo que todo esto también está afectando a la Administración, a la Junta de Castilla y León. Yo me acuerdo mucho, Carlos, digo, los capítulos 2 tan ajustados que teníamos, digo, la subida de la luz, entiendo yo que tendrá repercusión, la escasez de suministros y de materias primas. He oído también que hay contratos que se quedan desiertos porque los contratistas no encuentran mano de obra o las materias primas están por las nubes, y todo esto también va a dificultar, entiendo yo, la ejecución de los propios fondos europeos, ¿no? El que al final los proyectos puedan quedar desiertos o que el gasto tenga esa repercusión también en los presupuestos y que tengas que dedicar más dinero a gasto corriente. Sí, estamos viendo también que junto a este incremento del gasto corriente que está señalando, el hecho de que muchas veces cuando tenemos un proyecto finalizado y lo sacamos a licitación, pues ha cambiado las condiciones del precio. Hoy casi las empresas licitadoras pues apenas respetan el precio por unos pocos días, y por tanto cuando sacamos a licitación un proyecto se queda anticuado rápidamente, y con los trámites que tenemos en la ley de contratos a veces nos ocurre que lo que hoy parece evidente que es ese el volumen de licitación, cuando luego se saca concurso, pues queda desierto, o incluso obras que se han adjudicado, pues resulta que luego no se pueden llevar a cabo porque el contratista la abandona, ¿no? Este es un riesgo que tenemos. Es verdad que luego se da esta paradoja, el incremento del paro, con la dificultad de cubrir algunos puestos tan necesarios en este momento. En el sector de la hostelería, en el sector del transporte nos faltan conductores, en el sector de la construcción faltan muchas posibilidades de cubrir algunos puestos de trabajo, y por tanto ahí hay una vía para la cualificación y para la formación de muchos trabajadores, porque tenemos que conjugar esta doble idea, el que está aumentando o ha aumentado con la crisis la tasa de paro, con el hecho de que tenemos puestos de trabajo que tendríamos que cubrir y que no podemos cubrir porque hay dificultad de encontrar profesionales suficientemente cualificados. Una última pregunta, por favor, Víctor, Miguel Ángel y Jordi, muy cortita porque estamos casi fuera de tiempo. La mía muy sencilla, Carlos. Negociación presupuestaria, ¿cómo va? Pues estamos negociando. Yo creo que nosotros vamos con la mano tendida. Hay algún grupo que también ha manifestado su interés porque hubiera acuerdo. No puedo afirmar a día de hoy que el acuerdo exista, pero sí que hay muchas ganas, al menos por nuestra parte, de que se produzca. Y por tanto vamos a ser optimistas, pero no podemos confirmar a día de hoy 100% que el presupuesto se vaya a poder aprobar. Miguel Ángel o Jordi. Nada, yo solo quería agradecerle que ha estado con nosotros, agradecerle todo su trabajo, que ayuda muchísimo a nuestro territorio, en especial a mi provincia, Palencia, que es un orgullo tenerle ahí de consejero, y nada, mucha suerte en esta negociación. Jordi. Bueno, Gracias, Miguel Ángel. Una última cosa que se me ocurría, que yo creo que quizá hemos tocado un poco, bueno, era la cuestión de la despoblación. Ha salido en algún momento, pero bueno, es un fenómeno del que se lleva hablando mucho tiempo. Y no sé si ahí, pues, bueno, se ven algunos avances claros, o qué avances esperas que se den próximamente o que se tendrían que dar, ¿no? Pues es verdad que es un problema de largo recorrido, donde no caben las recetas milagrosas ni inmediatas, pero nosotros estamos por la idea de esta fiscalidad diferenciada y de apoyo al mundo rural. Yo creo que España tiene que mirar también a esa España de interior que tenemos y a la igualdad de todos los españoles, y por tanto la pandemia nos da la oportunidad de construir una España que mire hacia esa zona acogedora, que estamos deseando de recibir gentes, de mostrar todas nuestras oportunidades, y que yo creo que tenemos ante nosotros un futuro extraordinario. Vamos a ser capaces, si lo hacemos bien, en consolidar ese futuro y hacerlo realidad. Consejero, ya prácticamente para acabar le voy a hacer dos preguntas.
los castellanos leoneses pueden estar o tener la seguridad de que se van a aprobar los presupuestos. Y segundo, si estos presupuestos no se aprueban por intereses políticos de algunos partidos que están o bien que están cercanos al gobierno o bien porque están en mala situación interna ellos, pero de alguna forma no aprobar los presupuestos, ¿qué puede suponer para Castilla y León? Elecciones, que se rompa la prosperidad, ¿qué puede suponer? Bueno, en primer lugar, lo que pueden estar seguros los castellanos y leoneses es que primero nosotros vamos a hacer todo lo posible, y lo hemos hecho ya haciendo un buen presupuesto, para que estos presupuestos se puedan aprobar. Segundo, estos presupuestos son buenos para esta tierra y dan estabilidad. No aprobarlos supondría inestabilidad, supondría un riesgo de gestión de fondos europeos, y sus consecuencias pues las tendría que valorar el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Pero nosotros vamos a trabajar por la estabilidad de esta tierra, porque la opinión de los ciudadanos siempre cuente y sea importante, y porque estos presupuestos sean útiles para el crecimiento económico y para los servicios públicos. Pues Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, de esa maravillosa tierra que es una gran parte importante de España y que es una tierra que está haciendo una política que induce a la prosperidad. Gracias por su presencia en Café de Economía, y muy pronto, una vez que se despeje la incógnita de que esos presupuestos se vayan a aprobar, le volveremos a invitar para seguir hablando de esa maravillosa región que es Castilla y León. Gracias también a Víctor Píriz, Alicia García, Miguel Ángel Paniagua y Jordi Benítez, a los que agradecemos como siempre su presencia en Café de Economía, y a ustedes, amigos, hasta el próximo domingo. Ya saben, vean lo interesante que es la otra manera de hacer política. Ya va a Madrid, va a Castilla y León, y la semana que viene hablaremos con otra región y nos acercaremos a otras formas de hacer la política para que al fin y a la postre España pueda salir de esta crisis generada por la pandemia y por Sánchez y su gobierno. Gracias y hasta el domingo. Gracias a todos. Muchas gracias.